Muy buenas tardes, distinguidísimo auditorio. Me complace profundamente presentarles un saludo muy especial de parte de la Academia Nacional de Medicina a un grupo tan distinguido y tan importante para el país como es la Liga Antituberculosa Colombiana. Se sirvan de excusar al señor presidente Germán Esguerra por no haber podido asistir, pero nos ha encomendado la honrosa labor de darles a ustedes un saludo muy especial y procurar cumplir con la programación muy interesante que ha hecho el doctor Guido Chávez Montaño, presidente de la Liga Antituberculosa Colombiana, y a quien le cedo la palabra para que se sirva a organizar el evento. Muchas gracias, doctor. Damos lectura al orden del día. Y primero, bienvenida, académico doctor Gilberto Rueda Pérez, secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina. Segundo, condecoración Lorencita Villegas de Santos, fundadora a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, doctora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe misión OIM Colombia. Entrega el doctor Guido Chávez Montaño, presidente de la LAG. Tercero, reconocimiento a la empresa Azul K S.A., Mauricio Vanegas Merino, gerente, entrega presidente de la LAG. Cuarto, la LAG hoy y su proyección, intervención Guido Chávez Montaño. Quinto, situación de la coinfección TB, VIH, doctora Cielo Janet Ríos Hincapié, Dirección de Promoción y Prevención, Ministerio de Salud y Protección Social. Sexto, tuberculosis y comorbilidades, doctor Carlos Abuel García, internista neumólogo, Junta Directiva LAG. Séptimo, nuevos métodos de diagnóstico, doctora Magnolia Arango Lobo Guerrero, pediatra neumóloga, Junta Directiva LAG. Octavo, infección tuberculosa latente, recomendaciones OMS 2018, doctora Marcela Calle Páez, pediatra neumóloga, Junta Directiva LAG. Comunicaciones. Y 9, vino de honor. Leído el orden del día, doctor Gilberto Rueda Pérez, secretario perpetuo de la Academia. Muchas gracias, doctor Guido Chávez. Este es un programa completo, como ustedes pueden ver, y entonces yo, en mi condición de secretario perpetuo, les voy a pedir el favor que cumplan con el tiempo que se les ha asignado, porque si no, no terminaríamos nunca. Y es un tema interesante para todos nosotros. Hoy aparece en El Tiempo una página entera sobre tuberculosis, cosa que me llamó la atención y me pareció interesante que un periódico como ese, popular, esté hablando de la tuberculosis y no solo nosotros encerrados en un recinto como este, contando lo que ya sabemos. De verdad que entonces les pido a los señores y señoras oradores que cumplan un poquito hasta donde eso se pueda con el tiempo asignado. Sigue, doctor Guido. Muy bien. Entonces, bienvenida, académico doctor Gilberto Rueda Pérez, secretario perpetuo Academia Nacional de Medicina, que ya lo acabamos de llevar a cabo. Segundo, condecoración Lorencita Villegas de Santos, fundadora a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, doctora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe misión OIM Colombia. Entonces haré entrega de la condecoración a la jefe de la misión. La Liga Antituberculosa Colombiana y Enfermedades Respiratorias LAG, República de Colombia, resolución número 01, por la cual se otorga la Orden Lorencita Villegas de Santos, fundadora. La Junta Directiva Central, considerando que la Junta Directiva Central de la LAG creó la Orden Lorencita Villegas de Santos, fundadora, para exaltar a personas o entidades que se hayan destacado por sus servicios a favor de los pacientes con tuberculosis y sus familias.
que la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ha fortalecido como líderes sociales sus comités seccionales, que es grato deber de la Junta Directiva Central de la LAC reconocer los méritos de las entidades como la OIM, que ha prestado sobresalientes servicios en bien de la comunidad. Resuelve, artículo primero, otórgase la Orden Lorencita Villegas de Santos, fundadora, a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Artículo segundo, la condecoración de que trata la presente resolución será impuesta en acto especial con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Tuberculosis, en sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina, a la doctora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión. Artículo tercero, la presente resolución se aprobó por unanimidad en Junta Directiva el 23 de octubre de 2017 y rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá el 23 de octubre de 2017, firma el presidente de la Liga, la coordinadora de los comités seccionales, Silvia de la Roche, y la secretaria Leida Franco López. Hago entrega entonces de la resolución, doctora Ana, y le imponemos muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy merecido, doctora. Estimado doctor Chávez Montagno, agradezco profundamente sus amables palabras. Un saludo efusivo para todos los participantes, especialmente para el doctor Gilberto Rueda Pérez, secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina, a la doctora Cielo Ríos del Ministerio de Salud y Protección Social, al doctor Santiago Fadul del Instituto Nacional de Salud, al doctor Carlos Aguad, a las doctoras Magnolia Arango y Marcela Calle, y a la señora Silvia Merino de la Roche, de la Junta Directiva de la Liga Antituberculosa de Colombia. En nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, es un honor recibir esta importante condecoración por parte de la Liga Antituberculosa de Colombia, condecoración que esta organización privada sin ánimo de lucro otorga en reconocimiento a los esfuerzos por contribuir al fortalecimiento de las organizaciones civiles que trabajan en mejorar el bienestar de la población, especialmente aquella en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Comprometida como he estado siempre con los temas de género y de grupos vulnerables, me honra doblemente iniciar mi gestión como jefa de la oficina de la OIM Colombia, recibiendo en su representación un reconocimiento otorgado por la organización creada por doña Lorencita Villegas de Santos, una de las primeras mujeres que participó en política en Colombia, una pionera de la labor social y una líder cívica emblemática a nivel nacional e internacional. Sin duda, la labor de la señora Villegas continúa siendo un referente para las nuevas generaciones, especialmente de mujeres, sobre la importancia de la inclusión social para alcanzar sociedades más justas, democráticas y capaces de resolver sus diferencias por medio del diálogo. Advertida de que en el público que hoy nos acompaña se encuentran los máximos expertos en la lucha contra la tuberculosis del país, como abogada que soy, yo solo voy a limitarme y a limitar mis palabras a reconocer el papel de quienes desde todos los rincones del país trabajan incansablemente con compromiso y dedicación en distintos frentes relacionados con la salud para aportar a la construcción de paz y por un país más equitativo, justo y sostenible. No es posible pensar en el desarrollo humano sin salud y bienestar universal. La inversión en salud, en particular para las poblaciones más vulnerables y expuestas a factores de riesgo, permite construir sociedades más inclusivas, más pacíficas y más resilientes. Como ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la salud es a la vez el resultado y un factor de progreso, por lo cual debe estar en el centro de nuestra visión y esfuerzos para un futuro sostenible, inclusivo y próspero. Al reconocer que no es posible pensar en desarrollo humano sin fortalecimiento de la salud, es importante valorar los esfuerzos y avances
que en las últimas décadas se han obtenido en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la tuberculosis. Sin embargo, esta lucha debe ser continua. Se requieren muchas más acciones e iniciativas para erradicar por completo no solo la tuberculosis, sino una amplia gama de enfermedades, así como para hacer frente a numerosas y complejas cuestiones relativas a la salud. La OIM en Colombia, con el apoyo de distintos cooperantes y contrapartes, tiene como uno de sus objetivos estratégicos facilitar procesos para la construcción de paz, desarrollando programas y proyectos acordes con las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país, en un marco de derechos y de igualdad que favorezcan a toda la población con un enfoque diferencial. Hoy por hoy, no solo trabajamos en el apoyo a los procesos posteriores al conflicto armado, en temas relacionados con tierras, en atención psicosocial y estabilización comunitaria para disminuir los factores de riesgo, así como en promoción de la salud y bienestar de las comunidades más frágiles nacionales. También estamos apoyando el fortalecimiento de capacidades institucionales para atender los nuevos flujos migratorios desde un marco de migración ordenada, humana y en beneficio de todos. En este contexto, por supuesto que la salud es un componente fundamental. Trabajar para mejorar la salud en una sociedad afectada por la violencia y por la movilidad de poblaciones y que ahora se constituye la ruta hacia la paz estable y duradera, requiere de la suma de esfuerzos, recursos y, más importante aún, de aliados estratégicos del más alto nivel. Bajo este ejemplo, desde un inicio la OIM buscó como socio del proyecto para fortalecer la estrategia Alto a la Tuberculosis para reducir incidencia y mortalidad en municipios prioritarios a la Liga Antituberculosa de Colombia, organización con la que hemos trabajado durante 6 años en el compromiso para implementar estrategias para mejorar indicadores en el control de la tuberculosis. En la última etapa, ambas organizaciones apostaron por el fortalecimiento de líderes y lideresas para promover la participación ciudadana en salud y fortalecer una red de apoyo para los pacientes y para los programas de control de tuberculosis. La apuesta por esta alianza fue por demás acertada y hoy vemos los resultados. La solidaridad, principio fundamental de organizaciones como la Liga y como la OIM y por supuesto de todos los actores que han participado en este proceso, es un pilar que permite construir sociedades más justas, equitativas, con mayores oportunidades y con mayor reconocimiento del rol de las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes, los adultos mayores, las comunidades étnicas, las poblaciones LGTBI y los migrantes para lograr comunidades sin tuberculosis. No obstante, queda mucho por hacer. Estamos en un momento crucial en el que todos somos llamados a trabajar por sociedades más incluyentes y en las que los logros en el acceso a la salud para todos deben ser irreversibles. No nos permitamos desatender o desconocer este llamado, poniendo en peligro el camino recorrido y los beneficios alcanzados en temas como la erradicación de enfermedades y en particular en la lucha contra la tuberculosis. Solo me queda reiterarles nuestro profundo agradecimiento y compromiso para seguir trabajando con las sociedades, instituciones, líderes y lideresas en el fortalecimiento de la salud y el bienestar universal. Muchísimas gracias. Le damos la palabra nuevamente al secretario perpetuo, al doctor Gilberto Rueda Pérez, quien nos va a hacer una remembranza acerca de Lorencita. Doctor Gilberto. Muchas gracias. Lo de secretario perpetuo espero no hacerlo efectivo esta noche, porque voy a procurar conservar lo más cercano al tiempo a lo acordado. Distinguida audiencia, en los pensamientos del doctor Eduardo Santos, presidente de la República de Colombia, hay seres que parecen predestinados para suavizar con su gracia y su bondad las tristezas de este mundo. Seres que parecen alados y que al mirar con sus ojos sensibles las terribles miserias de quienes, sin merecerlo, padecen el martirio de la enfermedad, muchas veces incurable, unida a la pobreza y sobre todo al aislamiento y al repudio de la sociedad y de los suyos. Sienten su corazón oprimido y su alma sensible, estremecida por la inmerecida suerte de sus semejantes en desgracia.
Y ante este panorama que a la mayoría deja indiferente o un asqueado y alejado, reaccionan con toda su positividad y toda su fuerza constructiva que los impele a ayudar, a aliviar, a consolar. Hay seres que sin proponérselo, impulsados por su espíritu generoso, altruista y sensible, reparten el bien como bálsamo delicado y bendito que alivia el dolor, consuela al que sufre y lima las asperezas de la triste y miserable vida de quienes padecen alejados y en silencio los intensos dolores de aquellas enfermedades que los apartan, los aíslan y los convierten en seres despreciables como la lepra, como el SIDA, como la tuberculosis. Escasos son los ejemplos de seres bondadosos como estos en la historia del hombre, o por lo menos pocos son los que se conocen y que poseen misericordiosamente estas características. Entre nosotros surge como un ángel de bondad Lorencita Villegas de Santos. Sin duda era el rasgo característico de Lorencita, una personalidad definida e inconfundible, velada por una cortesía exquisita de que jamás se apartó, por el control permanente y firme de sí misma, por la deliciosa suavidad de sus siempre señoriales maneras. Todo era en ella discreto, quizás por ser siempre sincero y claro. Sus desgracias le llegaban a fondo del alma porque sentía con intensidad excepcional, pero a la superficie no salía sino una infinita melancolía, una tristeza calmada, superior a todas las palabras, y cuando no la entristecía la pérdida de algún ser querido, se mostraba alegre, contenta, sonriente y con una sonrisa que parecía iluminarlo todo a su alrededor. El 16 de julio de 1942, en presencia del presidente de la República, los ministros del despacho, el arzobispo primado de Colombia, la presidenta de la Junta Directiva de la Liga Antituberculosa, se inaugura el tan esperado hospital de Santa Clara con una capacidad para 100 hombres, 100 mujeres y 50 niños. Una de las obras más grandes y de mayor trascendencia para el país que ha dejado Lorencita Villegas de Santos es la Liga Antituberculosa Colombiana, que dedica todas sus actividades a combatir la tuberculosis, especialmente en la niñez. En 1938, la única entidad que se interesaba en el gran problema de la tuberculosis era la Cruz Roja Nacional, que construyó en un lote de su propiedad llamado La Serpentina un dispensario antituberculoso. La Cruz Roja Nacional fundó en diciembre de 1938 la Liga Antituberculosa y designó como primera dama a la señora Lorencita Villegas de Santos, primera presidenta también, que fue constituida solemnemente en el Palacio Presidencial ante un grupo de damas, las más distinguidas exponentes de la sociedad colombiana. El objetivo fundamental era atender en sus necesidades a los familiares, los pacientes tuberculosos y especialmente a los hijos de los enfermos. Presidió en Bogotá la Liga a nivel nacional hasta el año 1952, cuando a consecuencia de una enfermedad debía alejarse del país por largas temporadas y presentó renuncia irrevocable, siendo nombrada presidenta honoraria hasta su muerte. Durante su larga y fructífera presidencia, consiguió que la LAC fuera creciendo año tras año hasta alcanzar el
total protección de la niñez tuberculosa, porque no solamente construyó, dotó y organizó el pabellón infantil del Hospital Santa Clara y terminó y ocupó el de la Misericordia, sino que se preocupó por proteger a los niños fundando centros de salud donde recibían leche y drogas en forma absolutamente gratuita. Centros instalados en los barrios más pobres de la ciudad. También se interesó por proteger al niño recién nacido, hijo de madres tuberculosas, aislándolos en una sala especial en su primera infancia, evitando así el contagio. Preocupada porque se conocieran en el país los focos tuberculosos y descubrir la enfermedad a tiempo para ser tratada, fundó por primera vez los centros epidemiológicos para examen pulmonar, importando 5 aparatos de rayos X. 2 se instalaron en Bogotá y los demás en Cúcuta, Cartagena y Popayán. Auspició, en colaboración con el Ministerio de Salud, la vacunación por el BCG, de tal manera que al poner que el primer centro de vacunación que se conoció en Bogotá estaba organizado y atendido por la Liga Antituberculosa Colombiana. Laboró infatigablemente Lorencita en dirigir y asegurar la construcción del edificio sede de la institución. La semilla un día sembrada con tanto esfuerzo e innumerables sacrificios continuará creciendo y perdurará cada día más fuerte, cada día más grande, y la sombra de Lorencita animará los corazones de tantas personas colombianas que desinteresadamente se entregan de lleno a salvaguardar la salud de nuestra infancia desvalida, consiguiendo en un futuro no lejano el control de la tuberculosis en Colombia. Su infinita bondad se extendió por Colombia y lo sigue haciendo por medio de las instituciones que creó y que ayudó a forjar: el Hospital Santa Clara, el infantil, los voluntariados, las instituciones del Buen Pastor, las Hermanitas de los Pobres, el Instituto de la Sabiduría para niñas ciegas y sordomudas, las obras de las hermanas vicentinas, la de las misioneras, las hermanas de Cristo Sacerdote, entidades como la Cruz Roja Nacional, el Hospital Clarita Santos de Santa Rosa de Cabal, el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín y tantas otras imposibles de enumerar aquí, y por sobre todas la Liga Antituberculosa Colombiana, cuya obra fue suya en el principio y lo sigue siendo, a través de quienes en su nombre perpetúan su accionar y el consuelo que aún en nuestros días acaricia y suaviza el dolor de los enfermos en toda la extensión y hasta los más lejanos confines de la patria. He dicho. Muy bien. Doctor Gilberto. Muchas gracias, doctor Gilberto, por ese recuento de nuestra fundadora. De paso aprovecho para comentar que en el próximo año 2019 ya la Liga cumple 80 años de su fundación y viene al caso guardar esto para poderlo tener presente cuando cumplamos los 80 años también. Muchas gracias, doctor Gilberto. Nuevamente un aplauso. Continuando con el programa, tenemos el reconocimiento a la empresa Azulca a través del gerente general, doctor Mauricio Vanegas Merino. Hacemos entrega entonces de dicho reconocimiento. Doctor Gracias, doctor. Voy a leer, ayúdenme aquí. ¿Cómo no? Dice, el emblema de la LAC y LAC
Liga Antituberculosa Colombiana y Enfermedades Respiratorias. En mayúsculas, Liga Antituberculosa Colombiana y Enfermedades Respiratorias LAC. A Azul K, en el 60º aniversario de su fundación, cuando lanzaron al viento ilusiones como pompas de jabón, las que magistralmente convirtieron en desarrollo, progreso, calidad de vida para los colombianos a través de la innovación, profesionalismo, pulcritud, honestidad e irrevocable compromiso social. Firmado por el presidente. Felicitaciones. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. En nombre de Azulca, representado aquí por el gerente general, agradecemos este reconocimiento que nos hace la Liga Antituberculosa y les informamos que dentro de nuestra política de responsabilidad social empresarial para con la comunidad está la de contribuir con todas la mayoría de las entidades de salud que existen en el país y que contribuyan con la labor meritoria que está haciendo la Liga. Por eso pues esperamos poder continuar colaborándolos en lo que más podemos. Muchas gracias y muchos éxitos por la labor que ustedes también realizan. Cuarto, la LAC hoy y su proyección. Presidente de la Liga. Muy buenas noches. Al buscar datos y mirar estadísticas y volver sobre los pasos siguiendo la huella a la historia que hace el personal para la salud, para la educación, de las ciencias sociales, de los voluntarios, de los pacientes, expacientes y convivientes en torno a la conquista del objetivo fin a la tuberculosis que ordena la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana en el caso de Colombia, encontramos realidades hechas con dedicación, con amor y fe, con el equipo y los aliados estratégicos que tenemos, seguros de lograr un mundo libre de tuberculosis en el 2030. Los convenios con nuestros aliados estratégicos podemos recordarlos a través de lo que usted, doctora, comentaba en el trabajo de la OIM, en la alianza que hicimos con la LAG y con ustedes, claro. Capacitamos, 7 municipios que el Ministerio de Salud nos dijo eran los de mayor incidencia y carga de tuberculosis en esos 7 lugares. También, la anterior, también hubo una fortaleza a los agentes comunitarios en cada una de estas 7 ciudades y que se ha venido extendiendo a pesar de haber terminado el proyecto. Es de los convenios que se les hace seguimiento y se le da cumplimiento apenas se termina el tiempo que estaba proyectado y programado. Es importante destacar que en ese convenio logramos hacer la elaboración de más de 500 piezas de mano y kit y caja de herramientas entregados a los municipios visitados y a cada uno de los departamentos de la República de Colombia. Material valiosísimo que sería muy largo, puedes demostrar ahorita aquí. Además de eso, se fortaleció la alianza con las secretarías de salud a través de talleres didácticos y material educativo digital, comenzando por la capital, por Bogotá. Capacitación a empresas, tanto en Cali como en Pereira y en Bogotá, donde hay sedes de Azulca, se capacitó al personal. Y en Bogotá, todo empleado nuevo de la empresa recibe capacitación
y se le hace una motivación y ellos han ayudado a descubrir, no entre sus familias, pero sí muy cercanos y allegados, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en otras. Recuerdo en Medellín cómo se levanta un joven y dice que gracias a la empresa y a la liga pudo curarse de tuberculosis. También hacemos algo similar con Don Quindona, quien en la Navidad nos obsequia las donas para niños. Y no olvido nunca que un niño dijo: es el único año que yo pruebo una dona y no me como sino la mitad, porque la otra mitad se la llevo a mi mamita. Tenemos fotos y eso está grabado. También con una cadena de hoteles, el DAN, empezando por Bucaramanga. Y recuerdo que además de los empleados del hotel, invitaron a empleados de los hoteles amigos o allegados a ellos. Y en Santa Marta, también lo recuerdo muy bien, se hizo una convocatoria y con la liga se hizo una capacitación al personal de toda la hotelería de esta ciudad. También con la sociedad civil, comenzando pues por los clubes rotarios, porque formamos parte en algunos sitios de estos clubes. Lo hicimos con los clubes de Pereira, los clubes de Villavicencio, el Club Rotario Bogotá Centro Histórico de Bogotá, el Club de Tumaco, los clubes de Cúcuta y también de la ciudad de Bucaramanga. La interacción en lo que ha tomado fuerza la liga, haciendo caso en realidad a las palabras suyas, doctor Gilberto, como les consta a muchos de los presentes, con las universidades de Bogotá, tengan o no tengan ciencias de la salud. Se logró hacer la aplicación de CEPRETES, incluyendo en el Chocó a la Universidad UTC, la Diego Luis de Córdoba, y aplicando también un caso de una familia a la cual le llegó tuberculosis para que lo analicen, lo discutan y tengan mayor conocimiento sobre el problema de la tuberculosis en la comunidad. En las últimas décadas, la LAC se ha preocupado por desarrollar herramientas educativas para difundir el conocimiento de la enfermedad, su diagnóstico, su tratamiento y la prevención. Ahora entramos en el mundo virtual y, aprovechando la tecnología, creamos EduLAC, siguiendo el objetivo de capacitación, y en convenio con la OIM desarrollamos 2 cursos en una plataforma de educación virtual que está al aire en el mundo digital. edulac.org es la dirección web, se desarrollaron 2 cursos en una plataforma de educación virtual que está al aire en el mundo digital. edulac.org es la dirección web en donde los usuarios pueden acceder a 24 módulos divididos en 2 cursos con información dirigida a pacientes, expacientes, convivientes y comunidad en general. Esta plataforma cuenta con avanzados módulos de seguimiento a estudiantes, a consultas, calificación de conocimientos, y entrega de certificado quien apruebe el curso virtual, y se le hace entrega también por vía internet. El contenido educativo sobre prevención de tuberculosis y ciudadanía activa en salud cuenta con herramientas de aprendizaje como documentos descargables, videos, animaciones y fotografías de apoyo. Es interesante comentar que los comités seccionales, que son en este momento Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, Risaralda, Quindío, Tolima, Cauca y el municipio de La Mesa, estos los llamamos comités antiguos, y los nuevos que se iniciaron con el apoyo de la OIM, está el de Chocó,
el de Bolívar, La Guajira, norte de Santander, Bogotá, Cundinamarca y Meta. Aquí aprovecho para comentar que la doctora Beatriz Elena Gutiérrez, en conversación que tuvimos anoche, me dijo que ella se encargaría de crear mínimo 3 ligas en el departamento de Santander. Lo mismo lo ha expresado la Liga de Barranquilla, y en Cundinamarca la jefe del programa oficial constituyó nuevos comités, uno en Soacha, otro en el colegio, otro en Fusagasugá y otro Girardot, y se agrega entonces al municipal que tiene la mesa, cuya presidenta se encuentra aquí con nosotros. Son varios los directivos del ministerio. El doctor Valderrama la semana pasada me dijo: Guido, yo me apunto a que haya mínimo 40 ligas más. Entonces tenemos el respaldo y el apoyo de la parte oficial y más de un directivo de la talla del doctor Valderrama. El modelo educativo que hemos formado con un grupo de pedagogos, los cuales cuando se enteraron de que existía tuberculosis, fueron muy claros en insistirnos que mientras no se hiciera educación, como lo dice la Ley 20, desde el doctor Alfonso López Pumarejo, en el artículo 5, dice, y lo he repetido muchas veces, que es obligación en Colombia, para los del exterior, un saludo muy especial, dice que es obligación en Colombia enseñar tuberculosis en todas las escuelas de primaria y secundaria. Pero ninguno de los que estamos aquí creo que nos enseñaron ni en primaria ni en secundaria nada de tuberculosis. Pero con esta motivación que hay, estamos llegando, sobre todo con la Liga de Bogotá, a través de el jefe oficial, a algunos sectores de la capital de la República, comenzando por un barrio que es el que mayor incidencia y carga de tuberculosis tiene ese sector. Y también contamos con el apoyo de una facultad y una universidad que tiene medicina y enfermería en ese sector. Decía que el modelo educativo que nos ayudó ese grupo de pedagogos fue creado pues ante la gravedad de esta patología, cuando conocieron los datos que les hicimos llegar y preocupadísimos por la asociación con el VIH-Sida y de la resistencia y multidrogoresistencia. Ellos insisten que hay que trabajar con educación para poder menguar el daño. Y desde luego estamos haciéndoles mucho caso y trabajan con nosotros también de forma voluntaria como la Liga. Además, observaron mucho los aspectos psicosociales y las condiciones de pobreza y de desplazamiento y dificultades que tiene el paciente para poder acercarse a reclamar sus medicamentos. Sin embargo, la Liga, recuerdo muy bien la del Quindío, la presidenta logró motivar mucho a unos propietarios de tiendas pequeñas para evitar que el paciente tuviera que ir, como es obligación, de ir a reclamar la droga diariamente. Entonces les queda más fácil con los mismos dueños de estas tiendas que quedan cerca donde viven los pacientes. Sí, me estoy saltando algunas partecitas que considero no son. Está identificado en el ideograma, que es este es un ideograma ayudado con estos pedagogos, el cual tiene 3 ejes fundamentales. Arriba ustedes alcanzan a ver el académico, acá está el de la organización, las organizaciones de servicio social y la sociedad civil. Allí, con este ideograma, cobija a todos los sectores que tienen que ver con el ser humano. No se escapa ninguno
y ha sido desde luego en algunos sitios pues muy aceptado y muy aplaudido. La Organización Panamericana de la Salud con la Organización Mundial, con su estrategia afín a la tuberculosis, invita a fortalecer a través de estos ejes a tener un mundo sin tuberculosis con el apoyo de cada comité seccional. Y tenemos plazo, digamos, teóricamente hasta el 2030 para declarar que en Colombia se ha menguado la tuberculosis. Yo creo, pues, yo soy acepto mucho y creo en esos proyectos que se hacen porque veo que la gente le tiene mucho cariño desde mi posición al control de la tuberculosis y son muy sensibles y tratan de ayudar de cualquier manera. No me puedo ir, como dicen, o terminar sin comentar que es un ejemplo muy valioso el de Barranquilla, que ya cumplió 75 años de estar dando el mercado a todos los pacientes que resultan con tuberculosis y que la parte oficial le dice a esa liga, y son 2 millones de pesos cada 15 días que le cuesta el mercado. Ellas lo han logrado y no han suspendido nunca. Y en una visita, doctora Ana, ¿no es cierto? Doctora Ana, en una visita que hicimos con su institución, se revisaron todas las tarjetas de tratamiento de los enfermos. Y oigan esto, nunca ha habido en esa ciudad una persona que haya recaída. Es tal el control y el seguimiento que le hacen al paciente y la familia que inclusive ayudan a ver cómo a través del SENA, que es una organización que seguramente usted va a nombrar, buscan la manera de que tengan un trabajo. Entonces eso lo hizo el compañero Norman Hill y pudo presentar el informe. Felicitaciones por ese trabajo de ustedes. Bueno, y termino con un emblema. ¿Dónde está? Bueno, esto es para recordar lo que dije en un principio cuando terminó usted su magnífica presentación, doctor Gilberto, que el próximo año estamos cumpliendo 80 años. Para terminar los 80 años, con este grupo de pedagogos, casi que nos han trazado la posibilidad de que Colombia le diga al mundo, tenemos 80 ligas. De modo que esperamos pues que eso se pueda lograr. Ya de 10 que había, tenemos 21. Y con las 3 que ofrece la doctora Beatriz Elena en Santander, hay ofertas de otros departamentos como el de Cundinamarca, que tiene ya 5 ligas en su departamento. Entonces yo creo que es posible, y si no lo es, de todas maneras podemos contar internacionalmente el esfuerzo de una organización voluntaria que su misión, doctora, es única y exclusivamente apoyar la parte oficial para que no haya duplicidad en ninguna de nuestras actividades. Una feliz noche, muchas gracias. Siguiendo el programa, a la doctora Cielo Janet Ríos Hincapié para que nos comente la situación de la coinfección. La doctora Cielo Janet Ríos Hincapié es de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Buenas noches a todos y todas. Primero que todo, agradecerle a la Liga Antituberculosa la invitación que nos han hecho para participar en su evento esta noche. En realidad, pues es un placer y un honor estar con todos ustedes. Quiero presentarles un poco sobre el panorama de la coinfección de la tuberculosis TB-VIH, de la coinfección TB-VIH en Colombia, y coloco al año 2016 porque las estadísticas al año 2017 se están consolidando aún por parte del programa de tuberculosis, y en las estadísticas de VIH pues tenemos una situación muy similar. Entonces, pero sin embargo pues vamos a mirar un poco en cuanto a las tendencias que hemos tenido en los últimos años. Lo primero que quiero comentar es relacionado con las actividades de colaboración tuberculosis-VIH que nos ha planteado la Organización Mundial de la Salud, que son básicamente las directrices que ha estado siguiendo el país. Desde el año 2004 la Organización Mundial de la Salud
había planteado el reto de lo que era la coinfección TB-VIH y planteó una serie de actividades para trabajar en ese sentido, y en el año 2012 las ratifica en un documento que fue la política de actividades colaborativas y que básicamente incluye 3 grupos. Un primer grupo de actividades de colaboración, de cooperación y de coordinación, en donde básicamente lo que se busca es que las organizaciones, los referentes, los programas no trabajen desarticuladamente, sino que las personas que trabajan desde tuberculosis se integren y trabajen con las personas que trabajan con las personas que viven con VIH, de manera de que las acciones sean en conjunto y no que simplemente cada programa esté por su lado. Igualmente que también se haga un seguimiento de las acciones que se realicen para poder tener impacto. Un segundo grupo de actividades en el que se realizan principalmente desde los programas de VIH y que tiene 3 objetivos fundamentales: hacer la búsqueda de los casos de tuberculosis en las personas que viven con VIH y proporcionarles el tratamiento adecuado, hacer la prevención de la tuberculosis en las personas que viven con VIH y garantizar el control de infecciones para evitar que las personas se infecten en las instituciones de salud cuando no hay medidas apropiadas en la atención. Y por último, un grupo de actividades que usualmente se realizan desde la tuberculosis, desde las instituciones donde se atienden las personas con tuberculosis, en donde lo que se busca es primero que todo ofrecer las pruebas de VIH a todas las personas con diagnóstico de tuberculosis, ofrecer intervenciones de prevención, así como el uso del condón para la prevención del VIH, la profilaxis con trimetoprim-sulfa, justamente para reducir la mortalidad, intervenciones de atención de los pacientes, garantizar que lleguen a los programas de VIH y pues por último, y la más importante, que puedan recibir el tratamiento antirretroviral para justamente reducir la mortalidad. Entonces, aquí quiero mostrarles cómo en Colombia, a pesar de que tenemos el Sistema General de Seguridad Social, que tenemos 95% de aseguramiento, que tenemos los medicamentos de la tuberculosis, que tenemos antirretrovirales y pues casi todos los antirretrovirales de última generación ya están incluso incluidos en el POS, todavía la tuberculosis sigue siendo la principal causa de mortalidad. Este fue un estudio que se hizo en pacientes, personas que viven con VIH, se revisaron las estadísticas desde los años 1998 hasta el año 2014 y la primera causa de mortalidad fue la tuberculosis. Y la segunda, ya se darán cuenta que apenas llega a la mitad de los casos que tuvimos de TB, en donde ya empiezan a entrar pues otras enfermedades como dentro del panorama, así como las enfermedades del sistema circulatorio, pero por más de que tenemos todas estas herramientas que les mencionaba, la tuberculosis es la primera causa. Y eso lo vemos desde VIH, pero también lo vemos desde el programa de tuberculosis, en donde de los pacientes que venimos reportando cada año que presentan las 2 enfermedades, 1 de cada 4 fallece. Entonces, eso realmente nos tendría que alarmar porque estamos hablando de que es más de un 25% en este momento de tasas de mortalidad, de mortalidad entre las personas que viven con VIH y que tienen la tuberculosis y que por lo tanto pues hace un llamado a que todos hagamos estrategias diferenciales para que realmente la atención que se ofrece a estas personas sea diferente, algo cambiemos en la atención para que podamos obtener mejores resultados. Entonces, a veces yo decía, bueno, pero estos datos sí serán reales, y claro que sí, cada vez que hemos hecho comparaciones con los datos que nos da la cuenta de alto costo, que es la principal fuente de información en VIH, y los datos que nos da el programa, y como ustedes se darán cuenta, la cuenta de alto costo dijo que en su último informe que se habían presentado 828 muertes y el programa de tuberculosis dijo que había tenido 422, básicamente la mitad de los pacientes prácticamente, pues no es en 1 a 1 exacto, pero sí nos muestra básicamente una relación prácticamente de que el 50% de las personas sí fallecen justamente por la tuberculosis.
Estos son los departamentos en donde falleció en la mayor cantidad de pacientes, pues en un sentido de proporciones. Si un departamento, por lo menos como Amazonas, tuvo solo 3 pacientes y se le murieron 2, pues ya tuvo un 66% en fallecimientos. Pero pues podemos ir a otros departamentos en donde hay una carga un poco más alta, como por ejemplo Cartagena, en donde de 39 pacientes fallecieron 17 y ya eso se constituyó en el 43%. Entonces, este dato que les decía que 1 de cada 4 es el promedio nacional, pero como ustedes se darán cuenta, tenemos departamentos en donde es mucha más alta esa proporción. De esas actividades que yo justamente les mostraba, el punto de partida es que las personas con tuberculosis tengan acceso a la prueba de VIH. Hace 4 años, básicamente el 75% de las personas con tuberculosis conocían su estado serológico frente al VIH, tenían un resultado de una prueba con VIH, de VIH. En los últimos 3 años, esas proporciones, con todo el apoyo del proyecto del Fondo Mundial de Tuberculosis, fue posible incrementar estos valores y como se darán cuenta, pues en este momento estamos en un 86%, pero en realidad la meta es que llegáramos por lo menos a un 95% de que los pacientes con tuberculosis tengan una prueba de VIH y de esa manera les pueda dar la mejor atención. De esos pacientes que tienen un resultado de prueba y de las personas con tuberculosis en el país, prácticamente el 14% de ellos tiene las 2 enfermedades. Una de las principales intervenciones que justamente les mencionaba es no esperar hasta que se enferme, sino implementar estrategias que nos ayuden a la prevención, o sea, a que no desarrollen la enfermedad. Y una de esas metas justamente es el tema del uso de la profilaxis con isoniazida. En el país empezamos en el año 2011 con una línea de base, con un dato de que entre las personas que viven con VIH solo 80 la recibían. En ese momento había 37.000 personas con VIH reportadas en el país. A través del proyecto fue posible incrementar esta cifra. Miren que ya el año 2016 fueron 1.100 pacientes los que recibieron esta estrategia de prevención. Sin embargo, frente a todos los pacientes que tenemos con VIH, realmente aún tenemos una intensa tarea, porque en la medida en la que ellos no reciban las medidas de prevención, pues justamente vamos a tener personas enfermando de ambas enfermedades. Hay otros datos importantes, como que las personas con VIH tengan acceso al tratamiento antirretroviral. En el país ese dato es bastante alto. De hecho, las metas mundiales que por lo menos el 90% de las personas con diagnóstico de VIH reciban tratamiento, y en el país estamos en el 94.2%, o sea, ya logramos realmente la meta de ONUCIDA en ese sentido, pero desafortunadamente el tratamiento no ha logrado los resultados que se esperan. La idea es que tengan una carga viral indetectable, que sean personas controladas y que al no presentar realmente virus en su sangre debido al tratamiento, pues de esa manera podamos prevenir la transmisión de la infección a otras personas. Cuando la cuenta de alto costo empezó a medir este indicador, estábamos en un 76.6%, de carga viral menor de 1000, o sea, personas que tenían una carga viral suprimida y que mostraba que había resultados en el tratamiento. Esos datos fueron cayendo a lo largo de los años y en el año 2015 ya empieza a presentar una leve recuperación, pero a lo que hace es un llamado a los profesionales de la salud a no solo entregar el tratamiento, sino a vigilar la adherencia al tratamiento antirretroviral, a hacer seguimiento a que los pacientes se mantengan en el tratamiento. Sabemos que es un tratamiento de por vida, ojalá fuera un tratamiento de 6 meses, 9 meses, 1 semana, pero no, desafortunadamente aún no estamos en esa situación y por supuesto a veces los pacientes después de 1 o 2 años se cansan de tomar el medicamento, a veces presentan efectos secundarios, abandonan y pues por ese mismo motivo eso impacta la cantidad de pacientes que puedan realmente estar controlándose en el país, pero pues
el llamado es a fortalecer ese trabajo que tenemos no solo con las personas con tuberculosis, sino también con VIH, para justamente contribuir a la reducción de la tuberculosis. Y eso se logra es con el apoyo a los pacientes, en motivarlos a continuar en el tratamiento, en el apoyo social que ellos también requieren, porque no es solo el tratamiento, no los medicamentos no lo hacen todo, siempre se necesita poder mirar en esos otros factores de los determinantes sociales que están contribuyendo a que las personas tal vez no se adhieran a sus medicamentos. Finalmente, pues hay dos intervenciones claves cuando ya las personas tienen la coinfección, y es recibir la profilaxis con trimethoprim. En el país no medíamos ese indicador hace 3, 4 años, ahora ya lo tenemos, no estamos en los niveles óptimos que debiera ser el 90 a 100%, pero vamos en el 57%, y la terapia antirretroviral, que el 100% de los pacientes debe recibir la terapia antirretroviral. Estamos de acuerdo al programa de tuberculosis porque las fuentes de información todas nos ofrecen diferentes puntos de vista, pero de acuerdo al programa de tuberculosis estamos en un 62.2%, y hasta que esto no incremente tampoco se reduce la mortalidad. Entonces ahí también tenemos aún una tarea como país. Estamos trabajando en ajustar lineamientos toda vez que es requerido, en sensibilizar a las instituciones, en el trabajo en cuanto a las nuevas rutas integrales de atención en salud que está promoviendo el Ministerio de Salud, y a través de las cuales esperamos que haya cambios en la forma en que se prestan los servicios y logremos mejores resultados. Finalmente, yo quiero invitarlos pues a unirse a nuestra estrategia comunitaria de Juntos por una Vida Libre de Tuberculosis y VIH. Como ustedes ya lo pudieron observar en la presentación del doctor Guido Chávez, a través del convenio del proyecto del Fondo Mundial de Tuberculosis que se tenía en el convenio entre la LAC y OIM, se hizo reproducción de la caja de herramientas, se capacitaron agentes comunitarios, porque nuestra principal apuesta, más allá de ya el sistema de salud nos permite tener los medicamentos, tener los servicios, pero necesitamos que la información llegue hasta las comunidades, que se reduzcan los niveles de estigma y discriminación, porque en la medida en la que haya otras barreras desde la comunidad para que las personas se acerquen a los servicios, tampoco vamos a poder mejorar los resultados. Entonces, la apuesta que tenemos es al trabajo comunitario, al trabajo intersectorial, y que de esta manera, en una estrategia que hemos llamado Juntos por una Vida Libre de Tuberculosis y VIH, trabajemos desde las comunidades en sensibilizar, en reducir estigma y discriminación, en motivar a las personas a llegar a los servicios, y que de esa manera pues empecemos desde las bases en que realmente se reduzcan los casos, y en que las personas que tengan la enfermedad puedan llegar a tiempo y podamos reducir también pues consecuentemente la mortalidad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Invitamos al doctor Carlos Abad. Su disertación es tuberculosis y comorbilidades. El doctor Abad también es miembro de la Junta Directiva de la LAC. Buenas noches. Un saludo especial de la Liga Antituberculosa nuevamente a todas las personas, los invitados internacionales, a la doctora Ana Eugenia, al doctor Gilberto. Voy a conversar ajustándome a la recomendación del doctor Gilberto sobre el tema de tuberculosis y comorbilidades. Los que trabajamos en clínica, viendo pacientes todos los días, nos damos cuenta de que el tema de la tuberculosis va mucho más allá de la, digamos, secuencia sencilla del sintomático respiratorio, la vaciloscopia y la adherencia a un tratamiento. Nosotros vemos, lo mostró Cielo, claramente lo que son las causas de muerte por tuberculosis. Digamos, en VIH, ¿no? Las causas de muerte en VIH, no solamente la tuberculosis. Ustedes vieron ahí un listado de patologías complejas
y exóticas, hongos, el histoplasma, el criptococo, bacterias o hongos, el Pneumocystis jirovecii, sarcoma de Kaposi. La comorbilidad es impresionante. Entonces quiero hacer un rápido paseo por el tema de las comorbilidades en tuberculosis. Una cosa elemental, ¿qué es comorbilidad? Término acuñado recientemente, 1970. Nosotros médicos, aquí de generaciones pasadas, aprendimos algo sobre la teoría unitaria de la enfermedad. O sea, un enfermo, una enfermedad. Pero eso cambió rápidamente y a partir de este año se acuña ese término y lo vemos hoy en un hospital universitario. En un hospital universitario el listado de diagnósticos de un paciente es 8, 9, 10 diagnósticos. Piensen ustedes en las comorbilidades cardiovasculares, respiratorias, nefrológicas, inmunológicas y aún, digamos, temas como podrían ser los temas hematológicos o los temas de deficiencias nutricionales. Son unos listados de diagnósticos en cada paciente impresionante. Entonces ya no es un diagnóstico en el paciente, son muchos diagnósticos y entenderán la dificultad para enfrentar las interacciones entre las enfermedades y las interacciones entre los fármacos. Entonces está definido como presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario. El efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales. Enfermedades y o diversos trastornos que se añaden a la enfermedad inicial. Entonces, le puede dar a una serie de pacientes con enfermedades X tuberculosis, pero esa tuberculosis además, ¿qué puede generar en los pacientes? Hay un índice de comorbilidad muy importante que es predictor de mortalidad, que es el índice de Charlson. Entonces, fíjense, esto está graduado con scores del 1 al 6, digamos, en donde si un paciente tiene una de estas condiciones, se suman los scores y eso da un predictor de morbilidad. Y fíjense la gama de patologías que hay allí. Enfermedades cardiovasculares, infarto, la falla cardíaca, enfermedades vasculares periféricas, enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad del tejido conectivo, la misma enfermedad acidopéptica, enfermedades hepáticas, diabetes sin lesiones de órganos blancos o diabetes con lesiones de órganos blancos, la hemiplegia, la enfermedad renal crónica, las enfermedades metastásicas, tumorales, en fin, y el SIDA. ¿Qué nos ha enseñado la medicina desde el punto de vista de la tuberculosis? Que aquí hay riesgo aumentado de enfermedad para tuberculosis, está señalada en las que son las patologías, y pues obviamente el VIH vino a cambiar el panorama de la tuberculosis y lo mostró a las estadísticas de Cielo. No se puede pensar hoy en tuberculosis sin pensar en VIH, no se puede pensar hoy en VIH sin pensar en tuberculosis. Y ahí está. Silicosis, las neumoconiosis, existe una tradición en el grupo de médicos neumólogos de pensar siempre en la silicosis, la neumoconiosis. Digamos que los programas de salud ocupacional a nivel de lo que han sido la industria extractiva en minas y esto es muy importante, pero no hay que dejar de pensar en esto. Los tratamientos anti-NF, obviamente aquí esto se llama enfermedades inmunológicas y la insuficiencia renal como un riesgo aumentado de alto impacto, según Pharma y Caminero en este documento. Y de medio impacto, aquí está, resecciones gastrointestinales, tumores, diabetes, tratamiento de inmunosupresores, desnutrición y abuso de sustancias adictivas, no solamente el tema de la farmacodependencia por psicoactivos, sino el tema del alcoholismo, muy importante. La Organización Mundial de la Salud, en este documento del 2013, con medicina basada en la evidencia, dice, ¿a quién hay que buscarle tuberculosis? Entonces están aquí señaladas las patologías. Personas viviendo con VIH y sílice. Otras condiciones ya sociales, etc. Y en metaanálisis y en revisión sistemática de la literatura, fíjense, aquí están temas claves. Un índice de masa corporal menor de 18.5
por metaanálisis tiene un riesgo de 3.2 de hacer más tuberculosis. La diabetes mellitus, revisión sistemática, 3.1, o sea, un diabético tiene 3 veces más posibilidades de hacer tuberculosis que el no diabético. La dependencia de alcohol, 2.9, tabaquismo, 2. Las personas que fuman están metidas en todo siempre. Falla renal crónica, fíjese que es muy alto, 10 a 25. Por fortuna, estas condiciones, digamos que en el país están muy bien cubiertas por la enfermedad renal crónica, por enfermedad de alto costo. Entonces, muchos acceden a diálisis, entonces son pacientes cautivos, por así decirlo, donde se puede buscar tuberculosis fácilmente. Trasplante de órganos sólido, un riesgo relativo de 20 a 74. Este documento es reciente, 2013, publicado en Lancet. Aquí está el doctor Migliori, que ha venido a Colombia, que es un líder mundial en tuberculosis resistente, y publica este trabajo, comorbilidad de tuberculosis con enfermedades comunicables y no comunicables. Estamos viviendo el mundo de la enfermedad crónica no transmisible, el mundo de la enfermedad por enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica y otras enfermedades hepáticas, renales y neoplasias. Esa es nuestra morbilidad del siglo XXI y que se mezcla con enfermedades infecciosas tan importantes, tuberculosis, VIH y otras. Entonces el doctor Migliori y su grupo hace este listado de patologías que voy a sintetizar aquí, para que pensemos que no es únicamente el paciente con tuberculosis, sino una gama de condiciones médicas importantísimas. Factores de riesgo asociados con infección latente y progresión a TB activa. Recuerden, la infección latente, ¿qué porcentaje de la población mundial tiene infección latente? 2 de 10, 3 de 10, 1 de 10. Y piensen en 6.000, 7.000 millones de personas, 1 de 10, ¿cuántos son? 700, 800 millones de personas, en fin. Entonces, mire, los determinantes sociales, indudable. Factores de riesgo para el desarrollo de TB activa. Asociaciones clínicamente observadas con tuberculosis. Me voy a detener en estas 3. Pacientes con enfermedades comunicables, pacientes con enfermedades no comunicables, deficiencia de micronutrientes y vitaminas, y tratamientos farmacológicos que pueden reactivar la infección latente o ocupaciones o ambientes de trabajo de alto riesgo, de manera que la gama es amplia. Entonces, ¿qué hay en relación con asociaciones clínicamente observadas con tuberculosis, pacientes con enfermedades comunicables? Pues ni qué decir del tema del HIV-Sida, lo mencionó Cielo con lujo de información actual de Colombia. Es que lo valioso de la presentación que hace Cielo es que es información actual, reciente. Recuerden que hablábamos de la primera epidemia, tuberculosis, después la segunda epidemia, tuberculosis y SIDA, ahí tenemos los datos recientes. Tercera epidemia, tuberculosis resistente, que ya también hemos entrado y en el conocimiento del tema fuertemente, con actualización importante a nivel de lo que se hace en el mundo, estamos más o menos. Y hablaré de la cuarta epidemia. Hepatitis viral, infecciones transmitidas sexualmente, hepatitis viral, neumonías bacterianas, virales y micóticas. Aquí está el histoplasma, aquí está el criptococo. En empiema, que puede ser bacteriano, tuberculoso, infestaciones por helmintos. En el segundo grupo, asociaciones clínicamente observadas con tuberculosis en pacientes con enfermedades no comunicables, que es, digamos, una causa de mortalidad muy importante en el mundo. Y aquí está, la diabetes, que me voy a referir cortamente, el EPOC y la silicosis, la enfermedad renal crónica, hepatitis autoinmune, síndromes de mala absorción, mire, bypass gástrico, ya empieza a aparecer, enfermedad de crónico-colitis ulcerativa, trasplantes, los carcinomas, básicamente oral, esófago, nasofaringio y pulmón, leucemia, linfomas, mieloma múltiple, artritis reumatoidea y otra enfermedad autoinmune, psoriasis, alopecia areata y sarcoidosis. Y en ese trabajo está este mapa impresionante
en donde nos habla de la incidencia de tuberculosis, que es el conocido de los informes globales de la OMS, la prevalencia de VIH, aquí está diabetes y aquí está EPOC. Entonces fíjense cómo, digamos, el mundo viene reconociendo, y lógicamente que para efectos de tuberculosis, pues la relación con VIH, con diabetes y con EPOC, pues es muy importante. La OMS, entonces me voy a referir a diabetes rápidamente. ¿Por qué? Porque esa es la que han venido en llamar la cuarta epidemia. Digamos que el mundo se está reconociendo el impacto del índice de masa corporal, el impacto de la obesidad y el impacto de la diabetes. La diabetes triplica el riesgo de tuberculosis. La diabetes puede empeorar el curso clínico de la TB y la TB puede empeorar el control glicémico de las personas con diabetes. Hay una colombiana que trabaja en Estados Unidos, que es la doctora Blanca Restrepo, que es una experta internacional en diabetes y tuberculosis. La doctora Blanca Restrepo publicó en esta revista de microbiología, diciembre del 2016, y es contundente. El aumento global de diabetes es un riesgo reemergente reconocido y un desafío al control de la tuberculosis. Si la Estrategia Mundial de la Tuberculosis busca disminuir la incidencia anual en un porcentaje que se sabe cuál es, hay hechos que pueden afectar esa disminución de la incidencia, y es la población diabética y las migraciones. Existe una relación entre disglicemia y el riesgo de TB. La interacción entre aumento de obesidad y TB no es claro, pero sí el desarrollo de la diabetes y obviamente la diabetes secundaria a obesidad. Desde los 80 las publicaciones sobre TB y diabetes han aumentado. La diabetes aumenta los desfavorables resultados del tratamiento. El desarrollo de diabetes altera la respuesta inmune a la TB. Interacciones entre diabetes, VIH y TB son multidimensionales, poco entendidas y limitan nuestra capacidad para estimar las tendencias futuras de estas concurrentes epidemias. La diabetes es un síndrome caracterizado por alteraciones metabólicas, inflamatorias y vasculares que pueden contribuir a aumentar la susceptibilidad a la TB, y hay una referencia sobre ya los mecanismos moleculares que se empiezan a conocer en diabetes, cómo afectan el control de la enfermedad tuberculosa. Y finalmente, una asociación entre diabetes y tuberculosis resistente. Este es un metaanálisis reciente del 2017, en donde hay una, digamos, visualización de que la diabetes es un factor de riesgo independiente para tuberculosis multiresistente. Entonces, no solamente nos podemos enfrentar a un tema de mayor TB, dificultad, los seguimientos de los pacientes con tuberculosis son pacientes más bacilíferos, tienen más caverna los diabéticos, la negativización de la baciloscopia ocurre en menor tiempo y los desenlaces de fracasos y de mortalidad, como se mencionó, pueden ser mayores. Y además, la probabilidad de un riesgo de multiresistencia. De tal forma que la medicina debe ver el tema de la tuberculosis no solamente como la relación de un paciente frente a unos medicamentos, un diagnóstico y un tratamiento difícil, sino en relación con comorbilidades. Se han mencionado causas de muerte en VIH, SIDA, y hacemos un llamado de atención sobre la diabetes. Ayer, Oscar, en la Secretaría de Salud, en el evento de tuberculosis, nos mostró que ya el distrito tiene cuantificada comorbilidades de tuberculosis en la población de los últimos 3 años de Bogotá. Comorbilidad con diabetes, comorbilidad con cáncer. Pues obviamente la de VIH se reconoce, pero empieza a aparecer esos registros de tuberculosis, diabetes en Bogotá y en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Valió la pena una discusión que tuvimos antes de su presentación la semana pasada, para que fuera algo nuevo y motivador y no aburrido. De modo que muchas gracias, doctora Val. Hacemos una llamada ahora a
creo que es de lo más importante para la Liga que hemos tenido en cuenta lo que usted dijo en su disertación sobre Lorencita Villegas. El amor por los niños pues fue único, es de las mujeres esposas de presidente, primeras damas, que más preocupación ha tenido por la salud infantil, y por eso en nuestra Junta nos sentimos muy orgullosos de tener 2 pediatras, de las mejores pediatras que hay, y una de ellas es asesora a nivel de toda América, de modo que estamos ante un auditorio con mucho cariño, con mucho respeto, pero también me agrada comunicarles la calidad de gente que tiene esta organización, y muy a sus órdenes. De modo que llamamos a la doctora Magnolia, ella nos va a tratar el tema nuevos métodos de diagnóstico. Bueno, muy buenas noches y gracias a la Liga por invitarnos a estar acá compartiendo con ustedes algunos datos, y muchas gracias a la Academia representada por el doctor Rueda por permitirnos reunir una vez más acá en este sitio. Vamos a hablar rápidamente de los nuevos métodos diagnósticos, recordando que hay una meta propuesta y ojalá se cumpla por la Organización Mundial de la Salud, es que se debe terminar la tuberculosis para el año 2030. Pero ¿esto qué implica? Naturalmente que podamos hacer un diagnóstico precoz con nuevas pruebas de laboratorio sin suprimir, sin abandonar la bacteriología clásica, porque entre otras es la que siempre ha soportado el diagnóstico. Entonces, para esto se requieren métodos rápidos con buena sensibilidad y especificidad al alcance de todos, que incluya pruebas de sensibilidad al menos a la rifampicina, y si la hay, por lo menos tener pruebas para drogas que son de segunda línea. Y hay que priorizar el desarrollo de laboratorios con métodos modernos, con un recurso humano capacitado y control de calidad, con buenos sistemas de referencia y adecuada seguridad, bioseguridad. Recordemos pues que el gran pionero del descubrimiento, quien hizo la descripción del bacilo tuberculoso, pues fue Roberto Koch, y que el conocimiento de él ha avanzado a tal punto que ya le conocemos el genoma completo al bacilo tuberculoso. Entonces, simplemente para recordar este esquema, en que hay 2 organismos vivos, uno es el bacilo tuberculoso que entra a un hospedero, en este caso el pulmón, y eso suscita una serie de respuestas por parte del humano o por parte del animal que esté enfermo, que va a liberar una serie de sustancias, no vamos a detallar por respeto al tiempo, pero hay una cantidad de péptidos, hay una cantidad de sustancias, proteínas, sustancias que son proinflamatorias, etcétera. Entonces, podríamos dividir en 2 categorías los exámenes pues en forma grande, que son la detección del bacilo, sus componentes, y la detección de la respuesta inmune que está teniendo la persona que se va a infectar o que se va a enfermar. Recordemos de todas maneras que todos los estudios que se hagan para demostrar la presencia del bacilo son estudios limitados tanto por la complejidad inmunológica del Mycobacterium tuberculosis como por la misma respuesta, y cualquiera de esos exámenes no diferencian totalmente latencia de enfermedad o de estar vacunado el niño o el paciente, y solo son insuficientes para hacer un diagnóstico completo de infección o de enfermedad. Entonces, hay una serie de exámenes que se pueden hacer cuando sospechamos que hay una infección, un estado de latencia y cuando hay enfermedad. No nos olvidemos, y esto es importante recordarlo, que infectados estamos con seguridad todos los que estamos en esta sala, pero de ahí a pasar a enfermedad se requiere que uno tenga síntomas que sean atribuibles a la tuberculosis. Entonces hay una serie de exámenes que tienen unos nombres que casi todos se dan por siglas, y que no les quiero complicar hoy la vida ni cansarlos, no me voy a detener en cada uno de esos exámenes. Lo que le voy a pretender demostrar en algunos minutos es que hay muchos disponibles que son complejos de estudiar y no, como les digo, no voy a ser minuciosa en ese aspecto. Recordemos que cuando ya la enfermedad está establecida, pues tenemos recursos bacteriológicos que consisten básicamente en mirar y ver el bacilo directamente, la baciloscopia, los cultivos, la tipificación y la sensibilidad,
los que son de tipo inmunológico y moleculares y el estudio histopatológico. Entonces, decía que hay ventajas y hay limitaciones. Por ejemplo, una cosa que se pensó que iba a ser revolucionaria era la medición de una sustancia que se llama la sigras, la prueba, pero no sustituyen la prueba tuberculina. ¿Quién creó la prueba tuberculina? El doctor Koch, hace 132 años. O sea, no por ser muy modernos los métodos que vamos a revisar rápidamente van a sustituir cosas que están más que probadas. Entonces, rápidamente recordar que todas las que son pruebas convencionales lo que buscan es el fenotipo, cómo es el bacilo, cómo se presenta el bacilo, y entonces recurrimos a la forma de verlo directamente o cultivarlo o tipificarlo o hacerle la sensibilidad, lo cual deberíamos hacer siempre, y como dice la profesora Marta Murcia, de la Universidad Nacional, podemos catalogar estas pruebas como buenas, bonitas y baratas. ¿Por qué? Porque es accesible todo el mundo a hacerlas y porque debemos seguirlas haciendo. Y hay otros avances que son muy importantes de colorantes vistos a través de fluoroscopia, con microscopía de tecnología LED, pero todas estas pruebas, o la mayoría de esas pruebas, tienen un problema, y es que se demoran para poder dar resultados y que se deben utilizar de todas maneras en personas que se supone tienen poblaciones pequeñas de bacilo, como son los niños o los que tienen BK negativo u otras personas que tienen comorbilidades. Y por supuesto para eso hay una serie de recursos de medios sólidos que han evolucionado también hacia los medios líquidos y que por supuesto colaboran en hacer este tipo de exámenes. Hay unos exámenes que ya son bastante viejitos, la adenosina de aminasa, y tiene sus indicaciones y se está practicando aquí en el país hace más de 30 años, pero de todas maneras la importancia de esa prueba fue como que abrió la puerta para que pudiéramos hacer estudios inmunológicos. Y hoy en día, naturalmente, se recurre a los métodos moleculares, que son pruebas genotípicas, es decir, se están midiendo parte del ADN, parte de lo que es la información genética del bacilo, y se basa, explicado muy sencillamente, en tratar de ver cuál es la migración que hace dependiendo del número de bases que tenga los segmentos que se van a estudiar en relación a una numeración. Aquí están todos los controles positivos, acá los negativos, y entonces este bacilo que se detectó, este tipo de pares de bases que se detectó es el que están observando ustedes acá. Entonces lo que vamos a buscar son esos pequeños fragmentos que son absolutamente milimétricos, y hay una serie de estudios que caben todos dentro de lo que se llama amplificación de ácidos nucleicos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que se detectan minúsculas cantidades del bacilo y a través de técnicas inmunológicas y genéticas son capaces de replicar muchas veces hasta que los podamos detectar. Hay una serie enorme, un listado que por supuesto no me voy a detener en cualquiera de ellos, sino simplemente decirles que muchos de estos exámenes de laboratorio contamos en Colombia. Tiene ventajas porque la mayoría de ellos son rápidos, incluso de 2 horas o de 1 o 2 días, y muchas desventajas es porque requieren laboratorios y controles de calidad que sean bastante estrictos, y pues por supuesto no son totalmente invencibles. Estos equipos, fundamentalmente el Expert, pues ya todos tenemos alguna familiaridad con ellos, hay varias presentaciones comerciales y también tienen indicaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud como que debería hacerse, este tipo de examen se debe utilizar como una prueba inicial en lugar de microscopía convencional, es decir, de los cultivos tradicionales o las formas de estudio tradicional, y debe utilizarse con preferencia sobre otras pruebas en casos de sospecha de meningitis. Se puede utilizar en otros casos, pero los que deberían ser mandatorios son los 2 que he subrayado ahí, cómo se debe. El problema de nuestro país es que lo tenemos, pero está concentrado en las capitales. ¿Sí? En cambio, en los sitios donde más se necesitan, en La Guajira, en el Chocó, etcétera, pues no es un recurso fácilmente accesible.
También tenemos otro tipo de pruebas como el genotype, etcétera. Y hay algo que es muy interesante, que son los biomarcadores para inmunodiagnóstico de la infección. También tienen una serie de nombres con los que no los voy a agobiar. Otra forma también es es hacer determinación de ácidos nucleicos, hay presentaciones múltiples comerciales, etcétera. Y fíjense cómo va avanzando la tecnología, que a veces nos asusta, y es que, por ejemplo, por la medición de esos pequeños fragmentos que se han amplificado, aquí en Colombia, la doctora Marta Murcia, de la Universidad Nacional, pudo describir este Mycobacterium relativamente nuevo, que es el colombiense, y que produce una forma de tuberculosis muy grave. Entonces, miren la importancia de estos avances. Y eso se ha, digámoslo así, entre comillas, simplificado al punto de que ya vienen algunos exámenes que son totalmente practicables en cosas de minutos. Esto que se ve muy complejo y es muy bonito, simplemente es un experimento, un experimento, sino un estudio que se hizo, y observen ustedes que entre lo que es infección, como podríamos estar nosotros acá, y lo que es enfermedad, hay mucha diferencia, y entonces se han encontrado algunas sustancias que son específicas y que son, por ejemplo, esta que se llama 38, esta que se llama HLA-DR, esta que se llama el 47, si mal no estoy, y ustedes observan que en la distribución que se hace de estos pacientes, los que tienen tuberculosis definitivamente se desplazan hacia arriba, mientras los que no tienen están aquí, digámoslo así, en la base. Entonces, pues uno dice esto tan bonito que es citometría de flujo, eso es difícil de hacerlo, pero observen ustedes que acá el doctor Aguad, que nos acompaña y me antecedió, y el doctor Carlos Parra, con pacientes de Santa Clara y en la Universidad Nacional, lograron determinar que aquí el CD27 sería un buen biomarcador, que es un estudio que seguramente van a continuar. También hay otro tipo de pruebas hoy en día, pues muy importante, sobre todo ante la resistencia. Hay que mirar si se puede hacer sensibilidad a algunos antibióticos inyectables o las fluoroquinolonas, y hay una serie de innovaciones sobre estudios que ya eran un poquito más viejos, como los que están mencionados ahí. Una cosa que es muy importante y muy apasionante, y por supuesto no me va a detener porque pues ni soy la especialista ni los quiero aburrir, es decirles que hoy en día se puede medir a través de lo que se denomina la epidemiología molecular al Mycobacterium tuberculosis, que no tiene sino 3.959 genes y 4.411.529 pares de bases. Acuérdense que el DNA es una hélice y que tiene unos fragmentos de esas bases. Entonces, a través de estos exámenes, el LP, con nombres raros, el Spoiligotyping, el Miru no sé qué, hoy en día se conocen todos los linajes de la tuberculosis, pero se conocen además muchas de las especies que pasan de los 150, y entonces a través de mapas y a través de distribuciones y de reconocer cuáles son los vínculos entre esos linajes, se puede saber de dónde viene tal Mycobacterium. Por ejemplo, en Colombia hay Mycobacterium Beijing, que es muy grave. ¿De dónde vino? Pues del oriente. ¿Y cómo se sabe eso? A través de estos estudios que parecen muy sofisticados, pero naturalmente son de gran importancia. Un pequeño homenaje a uno de los pioneros del laboratorio en el Instituto Nacional de Salud, que fue el doctor Luis Carlos Orozco. Hoy está el doctor Fadul, y no podía pasar por alto una persona que aportó tanto, con tanta pasión, por esto del laboratorio. Estos datos son facilitados por la doctora Angélica Balbuena del Instituto Nacional de Salud, y es simplemente para que ustedes visualicen cómo a partir del 2012, que son los estudios en azul y las barras en rojo, observan cómo hemos ido progresando a nivel de los años, al transcurso de los años, en una serie de estudios moleculares, etcétera. Y poco a poco se han ido implementando todos estos estudios, por ejemplo, en medio líquido, en diversos departamentos, otros estudios moleculares, como los que están aquí en verde, y otros como los que se pueden hacer ya de expert, que se va extendiendo por todo el país.
Ojalá tuviéramos en todos los sitios, o si no los podemos tener, al menos si pudiéramos hacer que fuera muy efectiva el transporte de las muestras para que pudiera esto tener pues acceso a toda la población. Entonces, la reflexión final que hay que hacer es la siguiente: después de 136 años de progreso, de conocimiento, de ciencia, de inmunología, de genómica, de proteonómica, de metabolómica que se habla hoy en día, resulta que a pesar de las ventajas de estas pruebas nuevas, la microscopía convencional y el cultivo siguen siendo, por supuesto, la tipificación, la sensibilidad, etcétera, siguen siendo indispensables en muchos sitios para el diagnóstico. ¿Qué tal que por estar hoy en día muy avanzados con la tecnología dejáramos de hacer estudios básicos? Lo otro es que no hay pruebas totalmente perfectas, ni rápidas, ni sensibles, ni específicas, y no hay ninguna infalible. Es decir, los cultivos que hizo el doctor Koch, que han avanzado al punto de poder ver tan bonitos, entre comillas, los bacilos, pues indudablemente son muy grandes los avances, pero no podemos abandonar esta cosa tan importante. Una reflexión final es que cuando llegó toda esta tecnología revolucionaria, lo que pensamos era que iba a desaparecer la tuberculosis porque le íbamos a diagnosticar rápidamente. Entonces hay un artículo muy interesante que sale en Nature que dice exceso de euforia, y resulta que a pesar de todos los gastos y de toda la cantidad de millones de pruebas que se han hecho, el hecho de que exista la tecnología no quiere decir de que dispongamos de ellos, sobre todo en los sitios que más se necesitan. Muchos países abandonaron desafortunadamente las pruebas convencionales, que pueden ser imprescindibles, y miren esto: personas diagnosticadas con ellas tienen la misma probabilidad de morir por tuberculosis que las diagnosticadas con pruebas bacteriológicas. Luego, no es suficiente tener nueva tecnología, sino que debe implementarse bien. ¿Esto qué implica? No que las abandonemos, sino que por el contrario hagamos que esas pruebas estén accesibles a toda la gente, lo que implica pues mejorar la infraestructura, utilizarla razonablemente. Este esquemita muy sencillo que de pronto ni ven es para mostrarles que por acá se busca la meta final de la tuberculosis, pero realmente son curvas bastante aplanadas que tal vez no logremos tener. Y esto no se impresionen para los que le tienen fobia a los roedores, a los murinos. Resulta que hay un animalito que pueden ustedes observar que es un poco grande, que se llama el Chrysetomis gambianus, que se parece pues bastante, porque es de la misma familia a las zarigüeyas, para ponerla en términos bonitos, o a nuestros ratones, pero solo que grandes. Resulta que un señor, un ingeniero, Bart Huygens, en Bélgica, en los años 90, se puso a observar que había ese tipo de ratas, tiene tal olfato que en 2 centésimas de segundo puede discriminar un olor. Entonces este señor organizó una ONG con un grupo muy importante que se llama Apopo, y les han puesto las Hero Rats, porque resulta que estas raticas entrenadas pueden detectar la tuberculosis, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la tecnología avanza, y avanza con base no necesariamente en las cosas súper misteriosas, sino la invitación es que dejemos de mirar a los ratones con tanto recelo y tanto fastidio. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Magnolia. Llamamos para completar la parte de pediatría a la doctora Marcela. Infección tuberculosa latente, recomendaciones de la OMS 2018. Adelante, doctora Marcela Calle, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar a esta hora de la noche todavía acompañándonos. Gracias al doctor Rueda, realmente, y a los miembros de la academia por facilitarnos todos esos espacios, y a todos los demás. Bueno, les hemos querido traer, digamos, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a infección tuberculosa latente. ¿Y por qué? Esta es una condición que tradicionalmente ha estado como desatendida, y realmente es una condición que nos puede permitir, digamos, evitar la tuberculosis activa,
con realmente medidas sencillas. ¿Cómo se define? Se define como aquel estado de respuesta inmune persistente a la estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis, si cuando no hay evidencia de enfermedad tuberculosa activa. Ya creo que sobre esto nos amplió mucho la doctora Cielo, ¿cierto? Y nos dijo pues al respecto cómo es de importante, digamos, el lograr prevenir para evitar muerte en pacientes con VIH. Definitivamente la prevención de la tuberculosis activa es un componente crítico de la estrategia fin de la tuberculosis y todos queremos participar en ponerle fin a la tuberculosis. Bueno, entonces resulta que había una cantidad de publicaciones, pero desagregadas. Varios Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud le solicitaron a esta organización que tratara de reunirlas, tratara de consolidarlas. Entonces sacó este documento es de este año y realmente él pretende que sea, digamos, la base para muchos de los programas de tuberculosis de los países. En aspectos metodológicos, ¿ellos qué hicieron? Bueno, ya cuando decidieron que lo iban a hacer, establecieron 3 grupos. El primer grupo era un grupo de dirección, que definitivamente definió cuál era el alcance de esta guía, definió las preguntas que iban a hacer, sobre las cuales iban a dar recomendaciones. El segundo grupo es el grupo desarrollador de la guía y estaba compuesto por asesores metodológicos, digamos, asesores también técnicos muy importantes, la academia, la sociedad civil. Y ellos realmente hicieron unas tablas de, digamos, de análisis en general y dieron las recomendaciones. Y el tercer grupo era el grupo de revisión externa. Las recomendaciones existentes que hicieron fueron discutidas, analizadas y actualizadas. Revisaron además 7 nuevas revisiones sistemáticas. La calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones fueron evaluadas por el método Gray. La calidad de la evidencia fue estimada en alta, moderada, baja y muy baja, y las recomendaciones fueron fuertes o condicionales. En total, ¿cuántas recomendaciones dieron? Entonces, había 10 recomendaciones que ya eran existentes, 7 que fueron actualizadas y 7 nuevas recomendaciones. Entonces, ¿cómo sugieren ellos que se haga? Entonces, definitivamente existe una cascada para la atención del manejo de la tuberculosis latente. El primer paso es definitivamente identificar las poblaciones en riesgo. ¿Y cuáles son esas poblaciones en riesgo? Los pacientes con VIH, sean niños o adultos, los contactos de casos de tuberculosis, que son VIH negativos, y otros grupos de riesgo también VIH negativos. ¿Y qué sugieren ellos? Descartar la enfermedad tuberculosa mediante unos algoritmos que ya vamos a ver, realizar las pruebas para tuberculosis latente, no a todos, pero a la mayor parte de los grupos, suministrar un tratamiento, pero vigilar adecuadamente la adherencia y la terminación del tratamiento, y recomiendan monitorear los efectos adversos. Durante todos los procesos debe haber un monitoreo y obviamente debe haber una evaluación final. Entonces, los primeros grupos, ¿cuáles son? Los primeros grupos son las personas viviendo con VIH. Entonces, el primer grupo serían los adultos y adolescentes, y entonces ellos recomiendan que deben recibir tratamiento preventivo como parte de un paquete integral, y esta es una recomendación fuerte. Y ya aquí los datos nos los dio la doctora Cielo para Colombia. Para el mundo, ellos piensan que realmente hubo 375.000 muertes en el mundo de personas viviendo con VIH en el 2016, que la tuberculosis causó la muerte en esas personas, y que representaban para el mundo 1/3 de todas las muertes por VIH. Ya vimos que para el país es 1/4, ¿no? 1/4 parte. ¿Ya? Bueno. Los datos globales también del 2016 indicaron que las personas con VIH tuvieron 21 veces más la probabilidad de desarrollar tuberculosis activa que las personas con VIH. Y este es un trabajo
es una revisión sistemática de Cochrane del 2010, en donde definitivamente encontraron que el tratamiento preventivo fue asociado con una menor incidencia de tuberculosis activa y que este beneficio era más pronunciado en los individuos que tenían una prueba de tuberculina positiva. Ahora, con nuestros lactantes y niños viviendo con VIH, ¿qué recomiendan? Dicen que los bebés menores de 12 meses que viven con VIH, que están en contacto con un caso de tuberculosis, deben recibir 6 meses de tratamiento y es una recomendación fuerte. Recomiendan también que los niños mayores de 12 meses que viven con VIH, pero con poca probabilidad de tener tuberculosis y hacen el análisis basado en detección de síntomas y que no tienen contacto con un caso de TB, se les debe ofrecer también 6 meses de tratamiento. Y también recomiendan que los niños que viven con VIH y que han completado con éxito el tratamiento para la enfermedad tuberculosa puedan recibir isoniazida por 6 meses adicionales. Esta última es una recomendación condicional. Y entonces tenemos aquí el trabajo de la doctora Saar, en donde definitivamente ustedes ven en la línea roja cómo la sobrevida es mucho mayor en los niños infectados con VIH que recibieron tratamiento preventivo con isoniazida que en los controles. Pero no todos los trabajos mostraron esa efectividad y este es un ejemplo de ese trabajo y ellos concluyen que hay que hacer estudios más grandes. El segundo grupo es el de los contactos. Entonces, ¿qué sugieren con los contactos? Que los niños VIH negativos de menores de 5 años, que sean contactos domiciliarios de personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente y en quienes se ha descartado una tuberculosis activa, deben recibir tratamiento preventivo contra la tuberculosis. También es una recomendación fuerte. También recomiendan que en países con baja incidencia de tuberculosis, adultos, adolescentes y niños que son contactos domiciliarios de las personas con tuberculosis pulmonar confirmada, pero ellos deben someterse a pruebas sistemáticas y si es necesario recibir tratamiento para infección tuberculosa latente, otra recomendación fuerte. La tercera es que en países con una alta incidencia de tuberculosis, los niños mayores de 5 años o más, adolescentes y adultos que son contactos de personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, que no tienen tuberculosis activa en una evaluación clínica, pueden. Entonces ya nos amplían el espacio a que estas personas puedan recibir tratamiento preventivo con isoniazida y la recomendación es una recomendación condicional. Cuando comparan, por ejemplo, o hacen las estimaciones agrupadas del riesgo de tuberculosis activa entre los contactos del hogar estratificados por edad y línea de base, en comparación con la población general, es supremamente evidente que los contactos tienen un riesgo supremamente aumentado en relación a la población general. ¿A qué otros grupos sugieren ellos que se deban identificar para dar pruebas y tratamiento? Entonces indican aquí, ya como lo han mencionado, que pacientes que inician tratamiento anti-TNF, pacientes que reciben diálisis, pacientes que se preparan para un trasplante de órgano o un trasplante hematológico y los pacientes con silicosis también deben someterse a pruebas sistemáticas y tratarse para infección tuberculosa latente. Creo que esto ya lo nombró todos el doctor Aguad, básicamente. Bueno, y entonces, ¿cuál es el algoritmo que la Organización Mundial de la Salud sugiere? Entonces dice, primero, para adultos y adolescentes con VIH, dice, deben detectar cualquiera de los siguientes 4 síntomas. Tos, fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos. Esto lo hemos aprendido desde toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene alguno de esos síntomas, hay que investigar para tuberculosis y otras enfermedades. ¿Y qué sugieren de investigar para tuberculosis? Que el SPER debe ser empleado como test inicial, ya también lo dijo Magnoli. Bueno, los que tengan alguno de los síntomas, se investigan, pueden ocurrir 3 situaciones. La primera es que efectivamente ya tengan una tuberculosis activa, pues habrá que darles el tratamiento para la enfermedad. Los que no tengan tuberculosis, pues habrá que considerar el tratamiento preventivo y si hay otro diagnóstico, pues tratarlos para el otro diagnóstico y considerar el tratamiento preventivo. Ahora, los que no tienen ninguna
sin ningún síntoma de esos, dicen, sugieren evaluar las contraindicaciones para el tratamiento preventivo. ¿Y cuáles son esas contraindicaciones? Básicamente la hepatitis, la ingesta de alcohol permanente e importante y las neuropatías. Entonces, si tiene alguna de esas tres, pues aplazar el tratamiento preventivo. Pero si no las tiene, brindar ese tratamiento preventivo. Y dicen una cosa interesante, detectar tuberculosis regularmente en cada encuentro con el trabajador de salud o una visita a un establecimiento de salud. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es el algoritmo para detectar tuberculosis en los niños mayores a 1 año con VIH? Entonces dicen, bueno, hay que detectar ellos cualquiera de estos 3 síntomas. En este caso, la baja ganancia de peso. Son niños que puede que no alcancen a perder, pero no ganan el peso que debe ser. La fiebre y la tos, pero también la historia de contacto con persona con tuberculosis. Y el resto del análisis del algoritmo es igual que para los mayores. Es decir, que los que tienen síntomas hay que investigar si están enfermos o no. Los que no tienen, evaluar las contraindicaciones. Aquí, pues ellos son muy chiquitos, no toman alcohol. Entonces, por lo tanto, serían básicamente el antecedente de hepatitis o la presencia de neuropatía. Si no tienen ninguna de esas cosas, brindar tratamiento preventivo. Nos muestran también un algoritmo para detectar tuberculosis en lactantes y niños menores de 5 años VIH negativos, quien tienen contacto con personas con TB. Y entonces, ¿qué nos dicen? Realmente hay que mirar si tienen síntomas. Si son sintomáticos, pues hay que hacer todo el estudio completo para la enfermedad tuberculosa, pero si están bien, darles tratamiento preventivo. Si se convierte en sintomático, pues estudiarlos. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuál es el algoritmo para el diagnóstico y tratamiento específicos de la infección latente tuberculosa y la exclusión de TB activa en contactos domiciliarios mayores a 5 años con VIH negativo y las otras poblaciones de riesgo que ya nombramos? Aquí hay una diferencia. Entonces, siempre se debe preguntar por los síntomas, pero si no tienen síntomas, aquí sí dicen es importante realizar las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Ya también la nombré Magnolia, o la prueba cutánea de tuberculina o los test de interferón gamma. Si alguna de estas pruebas es positiva, aquí sugieren tomar la radiografía de tórax. Si no presentan anormalidades, pues dar tratamiento para infección tuberculosa latente, pero ante cualquier anormalidad, investigar tuberculosis y otras enfermedades, lo mismo que si presentan algún síntoma. Las pruebas básicamente son las 2 ya nombradas y esto es una recomendación fuerte con evidencia de muy baja calidad. Bueno, bien. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Entonces, pues la opción principal que ellos dan son 6 meses de monoterapia con isoniazida, pero analizan los 9 meses o intentan analizar los 9 meses de terapia con isoniazida. ¿Y qué pasa? Es que no encontraron trabajos aleatorizados controlados de 9 meses de isoniazida comparados con 6, pero sí encontraron trabajos no controlados, y en esos trabajos no controlados ellos encontraron que definitivamente sí había una ventaja, un poco de ventaja si se administraba esa isoniazida por 9 a 10 meses. Entonces, pues definitivamente por eso también la dejan. ¿Cuáles otras opciones? Pues la administración de 3 meses de rifampicina más isoniazida semanalmente, o la administración 3 a 4 meses de isoniazida más rifampicina, o 3 a 4 meses de rifampicina sola. Y son recomendaciones fuertes y miren ustedes que la calidad de la evidencia es moderada a alta. Bueno, ¿y qué nos dan además? Pues nos dan las dosis. Las dosis de los medicamentos son las que usamos para el tratamiento en casos de isoniazida y rifampicina, pero también nos aclaran muy fácilmente las dosis de rifampicina o del régimen rifampicina más isoniazida, de acuerdo inclusive al peso de los pacientes. Bueno, por último, el tratamiento preventivo para contactos de pacientes con tuberculosis multidrogoresistente. Este ha sido un tema que ha sido discutido todo el tiempo. ¿Y qué nos dicen? Que en contactos domiciliarios seleccionados de alto riesgo de pacientes con tuberculosis multiresistente se puede considerar el tratamiento preventivo
con base en una evaluación de riesgos individualizada y una justificación clínica sólida. Es una recomendación condicional por ahora, con evidencia muy baja de la calidad. Entonces, recordar que el tratamiento definitivamente debe ser individualizado, debe ser suministrado solamente a contactos domiciliarios con alto riesgo. ¿Y cuáles son esos contactos domiciliarios con alto riesgo? Los niños, las personas que reciben tratamiento inmunosupresor y las personas viviendo con VIH. Ahora, los medicamentos deben ser seleccionados de acuerdo al perfil de susceptibilidad. ¿Y qué medicamentos recomiendan? Recomiendan esquemas usados, esquemas que tienen las fluoroquinolonas, sobre todo las de última generación, bien sea la moxifloxacina o la levofloxacina, solas o acompañadas de etambutol o de tionamida. Bueno, pero un aspecto interesante es que para dar estos medicamentos o para tratar digamos, la infección tuberculosa latente en pacientes multidrogoresistentes, definitivamente se requiere la confirmación de la infección, es decir, que en ellos hay que hacer las pruebas, cualquiera de las pruebas. Y también recomiendan hacer una observación clínica estricta y un monitoreo en los 2 años siguientes. En general, después de todo esto, recomiendan en general un monitoreo, ya lo hemos visto, y una evaluación de todos los pacientes que se someten a la infección tuberculosa latente. ¿Y por qué les hemos querido traer esto? Porque definitivamente necesitamos ayudar a poner fin a la tuberculosis y estas son unas medidas sencillas y pienso que este documento ayuda a implementar mucho más fácilmente, digamos, estas medidas. Muchísimas gracias. Para terminar, les comento que nos llegó una comunicación de la Organización Panamericana de la Salud, deseándonos mucho éxito en el evento y un saludo muy especial a todos los participantes, de modo que les hago partícipe de esta comunicación. Y con la venia suya, doctor, podemos entonces invitarlos a una copa de vino y muchas gracias.